¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Claudia Luna Palencia, periodista, escritora. Estoy en España participando en este foro. Muchísimas gracias por la invitación. Este importante foro de la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y de Televisión, con mis mejores deseos. Qué bueno que se realicen este tipo de eventos y que nos permitan, ¿verdad?, el dar voz a todos los colegas periodistas que nos encontramos en diversas partes del mundo, en un momento en el que además, bueno, yo he elegido un tema que tiene que ver con la libertad de expresión entre las fauces del poder, y digo entre las fauces del poder porque hemos visto cómo año con año se ha venido recrudeciendo lamentablemente la persecución contra todos los compañeros que desde distintos ámbitos y realizando diversas funciones son perseguidos desde las redes del poder, no solamente desde las redes del poder oficial, sino también pues a través de otras redes de poder, ¿no? A veces hasta de gente que tiene determinado poder político, poder económico, poder empresarial, y hay una persecución, sí, contra la libertad de expresión. Yo creo que nunca antes como ahora se ha visto eh, en medio de una pandemia lo importante que es el trabajo de todos nosotros, los periodistas, desde los distintos ámbitos en los que participamos, y nunca como ahora debemos evitar el que se nos calle, ¿no? Yo señalaba y escribí un artículo hablando precisamente de la libertad de expresión entre las fauces del poder, señalando estos datos de la Organización de las Naciones Unidas compartidos a través de la UNESCO, que señalaba que en los últimos 10 años, 888 profesionales de los distintos medios de comunicación en el mundo habían sido asesinados solo por el hecho de ejercer su profesión, de ejercer nuestro oficio, que es el de informar, el de darle a la gente pues la noticia lo mejor investigada posible, el de desnudar, ¿verdad? Eh, pues lo que haya detrás, ¿verdad? De esos subterfugios que puedan darse alrededor de lo que es la información, y darle esa información a la gente pues de manera imparcial, ¿no? Lo más veraz, lo más imparcial posible, porque los periodistas en el pasado, en el presente y en el futuro siempre vamos a ejercer, y lo necesitamos, ese papel transmisor, ese papel de hacer investigación, ese papel de ser una ventana transparente entre lo que está sucediendo, entre lo que alguien quiere que se cuente y lo que verdaderamente es como debería de ser contado, para que la gente se entere como tiene que llegarle verdaderamente la información lo más pura, lo más limpia, lo más investigada posible. Yo siempre he estado en contra de esas editorializaciones tendenciosas que se da cuando se maneja la información. Creo que, bueno, eso ya depende de cada uno de los profesionales de la información, el cómo quieran investigar, el cómo quieran indagar, el cómo quieran darle a la gente verdaderamente pues esa noticia, ¿no? Yo siempre he dicho que la noticia per se es lo importante y no el periodista que la da, ¿no? Pero bueno, en fin, eso ya también es decisión pues de cada grupo empresarial, de cada periodista, comunicador. Para eso pues hay capacidad, ¿no? de decir qué es y cómo se quieren hacer las cosas. Dolorosos estos datos también compartidos por parte de la ONU, a través de la UNESCO, que señala estos 59 colegas también de distintos medios de comunicación que fueron asesinados en 2020 en plena irrupción de la pandemia, cuando hemos estado todos pues indagando, buscando información, intentando saber el origen de esta pandemia, el origen del SARS-CoV-2, la información científica del momento, las posturas
de los empresarios, las posturas oficiales, el cómo se encuentra la gente, ¿no? Ha sido, bueno, pues muy importante la labor que se ha realizado porque muchos periodistas han seguido expuestos. No todos hemos trabajado, hemos teletrabajado. Mis máximos respetos, pues, para esos camarógrafos, fotoperiodistas, que hasta en el máximo nivel de la pandemia que alcanzamos el año pasado, ese pico de cara a marzo a septiembre de 2020, siguieron trabajando, siguieron cubriendo la información, porque era muy importante el tener esas imágenes, esos testimonios fotográficos, muchos compañeros eh, editores que también siguieron asistiendo de forma presencial a cubrir la nota, a buscar esa noticia y que ni siquiera pues el SARS-CoV-2 no les metió miedo. Creo que no debemos de tener miedo. Yo creo que lo que tenemos ahora es que unirnos más que nunca. Creo que esa es eh, parte de mi mensaje, sobre todo recordando no solo a nuestros colegas periodistas que han sido lamentablemente asesinados en México a tal grado que aquí en este lado del Océano Atlántico se dice que hacer periodismo en México es tan peligroso como hacerlo en Irak o en Afganistán, para que se tenga una idea, y eso pues ya habla muy mal, ¿no? Habla muy mal de cómo el Estado de Derecho funciona, pues en el caso del país azteca, sí se ve con temor, se ve pues con cierto desazón, ¿no? El decir por qué se está asesinando tanto a los periodistas de distintos ámbitos, en distintas partes de la geografía mexicana, por qué no se detiene esta impunidad, considerando pues que México no tiene la condición eh, política ni en esa situación de desestabilización que vive Irak o que vive el propio Afganistán. Entonces es absurdo, ¿no? El decir, caray, ¿cómo puedes meter al país azteca en la misma bolsa de peligro en la que se encuentran Irak y Afganistán si las condiciones, ¿no? Aparentemente pues son distintas. No hay ahora mismo una guerra en el caso de México, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué se asesina tanto en México a los periodistas? ¿Qué es lo que les incomoda? ¿Qué es lo que hay que encubrir? Que hay que asesinar, ¿no? Hay que recurrir a matar al periodista para que no se informe de manera fehaciente. Y en memoria de estos colegas que son asesinados, han sido asesinados en México, en memoria también de Román Protasevich, este periodista bielorruso, que bueno, hemos visto lo que ha sucedido con él, en memoria también de Jamal Khashoggi, que ha entrado al consulado de su país para ir por un pasaporte y ya no volvió a salir jamás porque lo asesinaron brutalmente, ¿no? Adentro de ese consulado de Arabia Saudita, que es algo que me ha parecido absolutamente deleznable, ¿no? En memoria también, pues, de estos compañeros aquí, colegas españoles, Roberto Fraile, David Berlain, que fueron asesinados en Burkina Faso, haciendo pues estas investigaciones, también ese periodismo de investigación que siempre yo digo que el valor que se tiene para hacerlo es muy grande y es cada vez muy necesario. No demos un paso atrás. Mi comentario, mi participación en este importante foro es para decirles que tenemos que unirnos todos para dar un paso hacia adelante, que hoy más que nunca es necesario que nos hermanemos, crear un hermanamiento entre todas las federaciones, las asociaciones de periodistas a nivel internacional, de tal forma que se tenga una, un padrón de periodistas con la finalidad de que cuando alguno de nuestros periodistas sea perseguido, sea amenazado, se le intente amordazar, bueno, pues se tenga de alguna forma una respuesta, ya no local ni nacional, una respuesta internacional
para decirle a aquellas redes o a aquellas personas que quieran, que estén amenazando a nuestros colegas, decirles, nosotros estamos detrás estamos denunciando lo que está sucediendo a nivel internacional y crear ese eco, esa línea de denuncia directamente con la Comisión con Derechos Humanos de nivel internacional, con la Organización de las Naciones Unidas. No pueden callarnos. Lamentablemente, como se señalan en diversos organismos y sobre todo ONGs que se dedican a estudiar pues, el tema del análisis internacional, incluyendo algunos think tanks, no estamos avanzando en cuestión de la democracia y ahora la pandemia ha venido, no se los tengo que contar, pues a recrudecer, ¿no? Muchos de los males, muchas de las insuficiencias que ya se venían padeciendo. Estamos viendo cómo en los cambios políticos electorales que se han venido desarrollando desde que surgió la pandemia en diversos países, la tendencia es hacia la polarización. Y cuando la tendencia es hacia la polarización, entonces es cuando la pinza va a cerrarle la boca al periodista, porque la libertad de expresión es incómoda, molesta, y quien la ejerce es alguien, pues, que hay que hacerlo a un lado, ¿no? Creo que es muy importante, y esa es mi propuesta, el que se haga un hermanamiento a nivel mundial, se puede hacer con esfuerzo, porque lo mismo están asesinando a un colega o amenazándolo en Afganistán, o apaleando a dos colegas en Afganistán, que persiguiendo aquí en Europa del Este también el que no hables, el que te quedes callado, o igual en África, lo mismo en China, en Asia, en Rusia, en México. Es decir, que si no nos unimos, lo que verdaderamente está entonces en peligro es, en efecto, el futuro de la libertad de expresión. El miedo, la política del miedo no puede derrotarnos. Tenemos que ir 3 pasos adelante de la política del miedo, porque nuestra labor fundamental es informar a la gente, decirle a la gente lo que está pasando en todos los ámbitos. Ese es mi comentario. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo para todos. Soy Claudia Luna Palencia, periodista y escritora desde este lado de España. Que estén muy bien. Gracias.